Discurso sobre si el restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido al mejoramiento de las costumbres. Advertencia. Lo que es la celebridad. He aquí la desdichada obra a la cual yo debo la mía. Cierto es que ella, que me ha conquistado un premio y me ha dado un nombre, es algo menos que mediocre, y me atrevo a añadir que es una de las más insignificantes de toda esta recopilación. ¿Qué cúmulo de miserias no habría evitado al autor si este primer escrito no hubiese sido recibido sino como el que merecía serlo? Pero era necesario que un favor, después de todo injusto, me granjeara por grados un rigor que lo es aún más. Prefacio. He aquí una de las grandes y bellas cuestiones que hayan sido jamás suscitadas. No se trata en absoluto, en ese discurso, de estas sutilezas metafísicas que han invadido todos los campos de la literatura, y de las cuales no están siempre exentos los programas de academia, sino de una de esas verdades que tienden a hacer la felicidad del género humano. Preveo que se me perdonará difícilmente la resolución que he osado tomar, de frente contra todo lo que constituye hoy la admiración de los hombres. No puedo esperar sino la reprobación universal, pues no por haber sido honrado con el beneplácito de algunos sabios, debo contar con el del público. He emprendido mi camino y no me cuido de satisfacer ni a los sabios ni a las gentes a la moda. Habrán todos los tiempos hombres hechos para ser subyugados por las opiniones de su siglo, de su país y del medio en que viven. Tal constituye hoy el espíritu fuerte y el filósofo, que, por idéntica razón, no debería ser más que un fanático del tiempo de la liga. Mas no se debe escribir para tales lectores, cuando se quiere vivir más allá de un siglo. Una palabra más y he terminado. Contando poco con el honroso premio que se me ha concedido después de su envío, he refundido y aumentado ese discurso hasta el punto de hacer de él, en cierta manera, una obra distinta. Hoy me he creído obligado a restablecerlo a su estado primitivo en el cual fue premiado. He dejado solamente algunas notas y dos adiciones fáciles de reconocer, las cuales la Academia no habría quizá aprobado. He pensado que la equidad, el respeto y el reconocimiento exigen de mí esta advertencia. Discurso. El restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contribuido a modificar o a corromper las costumbres. He allí lo que se trata de examinar. ¿Qué partido debo yo tomar en esa cuestión? El que conviene, señores, a un hombre honrado que nada sabe, pero que no por ello se estima menos. Será difícil, lo siento, adaptar lo que tengo que decir al tribunal, al cual compareceré. ¿Cómo usar condenar las ciencias ante una de las sociedades más sabias de Europa? Ensalzar la ignorancia en una célebre academia y conciliar el desprecio por el estudio con el respeto por los verdaderos sabios. He visto estas contrariedades y no me han en lo absoluto desanimado. No es la ciencia la que yo injuro, me he dicho, es la virtud que defiendo ante los hombres virtuosos. La probidad es aún más querida a las personas de bien que la erudición a los doctos. ¿Qué tengo, pues, que temer? Las lumbretas de la asamblea que me escuchan. Lo confieso, pero solo en lo que concierne a la elaboración del discurso y no en cuanto al sentimiento del orador. Los soberanos justos no han jamás vacilado en condenarse ellos mismos en las discusiones dudosas, y la posición más ventajosa, en buen derecho, es tener que defenderse contra una parte íntegra e ilustrada, juez de su propia causa. A esta causa que me anima se une otra que me decide, es la de que, después de haber sostenido, según mi inteligencia, el partido de la verdad, cualquiera que sea el éxito, él constituye una recompensa que no puede faltarme. La encontraré siempre en el fondo de mi corazón. Primera parte. Qué grande y hermoso espectáculo es ver al hombre salir de la nada, por sus propios esfuerzos, disipar por medio de las luces de su razón las tinieblas en las cuales la naturaleza los tenía envuelto, elevarse por encima de sí mismo, lanzarse con las alas del espíritu hasta las regiones celestes, recorrer a pasos de gigante, cual el sol, la vasta extensión del universo, y lo que es aún más grande y difícil, reencontrarse en sí para estudiar y conocer su naturaleza, sus deberes y su fin. Todas estas maravillas se han renovado en pocas generaciones.
La Europa había vuelto a caer en la barbarie de las primeras edades. Los pueblos de esa parte del mundo, hoy tan ilustrada, vivían hace algunos siglos en un estado peor que el de la ignorancia. No sé qué jerga científica más despreciable, aunque la ignorancia había usurpado el nombre del saber, y oponía a su restablecimiento un obstáculo casi invencible. Era preciso una revolución para conducir de nuevo a los hombres por el camino del sentido común, y ella vino al fin del lado que menos habría esperado. La caída del trono de Constantino llevó a Italia los despojos de la antigua Grecia. La Francia se enriqueció a su vez con esos preciosos restos. Bien pronto las ciencias siguieron a las letras. Al arte de escribir unióse el arte de pensar, graduación que parece extraña y que no es tal vez sino muy natural. Y se comenzó a sentir la principal ventaja del comercio de las musas, la de hacer a los hombres más sociables, inspirándoles el deseo de agradarse los unos a los otros, por medio de obras dignas de aprobación mutua. El espíritu, como el cuerpo, tiene sus necesidades. Estas son los fundamentos de la sociedad. Aquellas establecen el placer y la satisfacción, mientras que el gobierno y las leyes proveen a la seguridad y al bienestar de los hombres. Las ciencias, las letras y las artes, menos despóticas y quizás más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro con que están cargados. Ahogan en ellos el sentimiento de esa libertad original para la cual parecen haber nacido. Les hace amar su esclavitud y forman de ellos lo que se llama pueblo civilizado. La necesidad elevó los tronos, las ciencias y las artes los han consolidado. Potencias de la tierra, amad los talentos y proteged a los que los cultivan. Pueblos civilizados, cultivadlos, felices esclavos, vosotros les debéis ese gusto delicado y fino de que os jactáis. Esa dulzura de carácter y esa urbanidad en las maneras que hacen entre vosotros las relaciones tan afables y fáciles en una palabra. Las apariencias de todas las virtudes sin tener ninguna. Por esta clase de cortesanía, tanto más amable cuanto menos exhibe, se distinguieron en otro tiempo Atenas y Roma, en los días tan ensalzados de su magnificencia y de su esplendor. Por ella, sin duda, nuestro siglo y nuestra nación sobrepujarán a todos los tiempos y a todos los pueblos. Un tono filosófico, sin pedantería, maneras naturales pero agradables, igualmente distantes de la rusticidad tudesca y de la pantomimia ultramontana. He allí los frutos del gusto adquirido por medio de buenos estudios y perfeccionando en el trato del mundo. Qué dulce sería la vida entre nosotros si el aspecto exterior fuese siempre la imagen de las disposiciones del corazón, si la decadencia fuese la virtud, si nuestras máximas nos sirviesen de regla, si la verdadera filosofía fuese inseparable del título del filósofo. Mas tantas cualidades vense muy raramente reunidas, y la virtud no anda con tan grande pompa. La riqueza en la compostura puede anunciar un hombre opulento, y su elegancia un hombre de gusto. El hombre sano y fuerte se reconoce por otras señales. Es bajo el rústico vestido del obrero, y no bajo el oropel de un cortesano, que se encontrará la fuerza y el vigor del cuerpo. La ostentación no es menos extraña a la virtud, que es la fuerza y el vigor del alma. El hombre de bien es un atleta que le gusta combatir desnudo, despreciando todos esos viles ornamentos que impedirían el uso de su fuerza, y la mayoría de los cuales no han sido inventados sino para ocultar alguna deformidad. Antes que el arte hubiese pulido nuestras maneras y nuestras pasiones adquirido un lenguaje afectado, nuestras costumbres eran rústicas, pero naturales, y la diferencia de procedimientos revelaba a primera vista la de los caracteres. La naturaleza humana, en el fondo, no era mejor, pero los hombres encontraban su seguridad en la facilidad de conocerse recíprocamente, y esa ventaja, cuyo valor no conocemos ya, los alejaba de muchos vicios. Hoy que indagaciones más sutiles y un gusto más exquisito han reducido el arte de agradar a principios, reina en nuestras costumbres una vil y engañosa uniformidad, de tal suerte que parece que todos los espíritus han sido vaciados en el mismo molde. Sin cesar la urbanidad exige, el decoro ordena, sin cesar se sigue el uso, jamás el propio ingenio. No se osa parecer lo que se es, que está en sujeción o embarazo perpetuo.
Los hombres que forman ese rebaño, que se llama sociedad, colocados en las mismas circunstancias, harían todos idénticas cosas si motivos más poderosos no se los impidieran. No se sabrá nunca de manera cierta con quién tiene uno que habérselas. Será preciso, pues, para conocer al amigo, esperar las grandes ocasiones, es decir, esperar hasta cuando ya no sea tiempo, pues que para tales ocasiones es para cuando debía ser esencial su conocimiento. ¿Qué cortejo de vicios no acarrea consigo esta incertidumbre? No más amistades sinceras, no más estimación real, no más confianza. Las sospechas, el recelo, los temores, la frialdad, la reserva, el odio, la traición se esconderán siempre bajo ese velo uniforme y pérfido de cortesanía, bajo esa urbanidad tan alabada que debemos a las luces de nuestro siglo. No se profanará más con juramentos el nombre del Creador, pero se le insultará con blasfemias, sin que nuestros escrupulosos oídos se sientan ofendidos. No se ensalzará más el propio mérito, pero se rebajará el de los otros. No se ultrajará groseramente al enemigo, pero se le calmará con habilidad. Los odios nacionales se extinguirán, mas ello será juntamente con el amor patrio. A la ignorancia despreciada se substituirá un peligroso pirronismo. Habrá excesos proscritos, vicios vituperados, pero habrá otros que se les vestirá con el ropaje de la virtud, y será preciso tenerlos o afectar tenerlos. Que ensalce el que quiera la sobriedad de los sabios actuales. Yo en ella no veo más que un refinamiento de intemperencia, tanto más indigna de mi elogio cuanto artificiosa es su simplicidad. Tal es la pureza adquirida en nuestras costumbres, y es así como nos hemos convertido en gentes de bien. Corresponde a las letras, a las ciencias y a las artes reivindicar lo que les pertenece en tan saludable obra. Agregaré solamente una observación, la de que, si un habitante de cualquiera remota comarca procurase formarse una idea de las costumbres europeas, sobre el estado de las conciencias entre nosotros, sobre la perfección de nuestras artes, sobre la decadencia de nuestros espectáculos, sobre la cortesía de nuestros modales, sobre la afabilidad de nuestros discursos, sobre nuestras perfectas demostraciones de benevolencia y sobre este concurso tumultuoso de hombres de toda edad y estado que parecen afanados desde el romper del alba hasta que el sol declina, obligarse recíprocamente. Ese extranjero, digo, descubrirá exactamente en nuestras costumbres lo contrario de lo que ellas son. Donde no hay efecto, no hay causa que buscar. Mas aquí el efecto es positivo, la depravación real. Nuestras almas se han corrompido, a medida que nuestras ciencias y nuestras artes han avanzado hacia la perfección. Se dirá que es una desgracia inherente a nuestra época. No, señores, los males causados por nuestra vana curiosidad son tan antiguos como el mundo. El flujo y el reflujo de las aguas del océano no han sido sujetos con más precisión al curso del astro que nos alumbra en la noche. Que lo ha sido la suerte de las costumbres y de la probabilidad respecto al progreso de las ciencias y de las artes. Se ha visto a la virtud esconderse ofuscada a medida que sus luces elevanse sobre nuestro horizonte, observándose el mismo fenómeno en todos los tiempos y en todos los lugares. Ved el Egipto, esa primera escuela del universo, ese clima tan fértil bajo un cielo color de bronce, esa comarca de donde Sesostris partió un día para conquistar el mundo. Vedla, digo, siendo la madre de la filosofía y de las bellas artes, y muy pronto ser conquistada por Cámbice, luego por los griegos, por los romanos, por los árabes y en fin por los turcos. Ved la Grecia, en otro tiempo pueblo de héroes, vencedores 2 veces de Asia, la una en Troya y la otra en sus propios lares. Las letras, todavía en su infancia, no habían llevado la corrupción al corazón de sus habitantes, pero el progreso de las artes, la disolución de las costumbres y el yugo de los macedonios se siguieron muy de cerca. Y la Grecia, siempre sabia, siempre voluptuosa y siempre esclava, no experimentó en sus revoluciones más que cambios de dueños o señores. Toda la elocuencia de Demóstenes no logró jamás reanimar un cuerpo que el lujo y las artes habían enervado. Fue en tiempo de Enio y Terencio cuando Roma, fundada por un pastor e ilustrada por labradores, comenzó a degenerar. Pero después de los Ovidios, de los Cátulos, de los Marciales y de toda esa turba de autores obscenos cuyos solos nombres alarman el pudor, Roma, en otro tiempo, templo de la virtud, convirtiese en el teatro del crimen,
en oprobio de las naciones y en juguete de los bárbaros. Esa capital del mundo cae al fin bajo el mismo yugo que ella había impuesto a tantos pueblos, siendo el día de su caída la víspera del que se dio a uno de sus ciudadanos el título de árbitro del buen gusto. ¿Y qué diré de esa metrópoli del Imperio de Oriente, que por su posición parecía deber ser la del mundo entero, de ese silo de las ciencias y de las artes proscritas del resto de la Europa, tal vez más por sabiduría que por barbarie? Todo lo que la relajación y la corrupción tienen de más vergonzoso, la traición, el asesinato y el veneno, el concurso de todos los crímenes más atroces, y allí lo que forma la historia de Constantinopla. He allí la fuente pura de donde nos han emanado las luces con que nuestro siglo se glorifica. Mas, ¿a qué buscar en remotos tiempos las pruebas de una verdad de la cual tenemos a la vista testimonios subsistentes? Hay en Asia una región inmensa en donde las letras reverenciadas y respetadas conducen a ocupar las primeras dignidades del Estado. Si las ciencias han mejorado las costumbres, si ellas han enseñado a los hombres a verter su sangre por la patria, si ellas avivan el valor, los pueblos de la China deberían ser sabios, libres e invencibles. Pero si por el contrario no hay vicio que no los domine, ni crimen que no les sea familiar, si los conocimientos de los ministros, al igual que la pretendida sabiduría de las leyes y la multitud de habitantes de este vasto imperio, no han podido sustraerlo al yugo del tártaro ignorante y grosero, ¿de qué le han servido todos sus sabios? ¿Qué fruto ha sacado de los honores con que han sido tales sabios colmados? ¿Será tal vez el de ser un pueblo de esclavos y malvados? Opongamos a esos cuadros entre las costumbres de un reducido número de pueblos que, preservados de ese contagio de conocimientos vanos, han, por sus virtudes, labrado su propia felicidad y dado el ejemplo a otras naciones. Tales fueron los primitivos persas, nación singular, en donde se aprendían la virtud como entre nosotros se aprende la ciencia, la que subyugó el Asia con tanta facilidad, y la única que ha tenido la gloria de que sus instituciones hayanse considerado como una novela filosófica. Tales fueron los escitas, de quienes se nos ha dejado tan magníficos elogios. Tales los germanos, de quienes una pluma, cansada de trazar los crímenes y negrudas de un pueblo instruido, opulento y voluptuoso, se consolaba pintando su simplicidad, su inocencia y sus virtudes. Tal que la misma Roma, en sus tiempos de pobreza e ignorancia, y tal en fin se ha mostrado hasta hoy esa rústica nación, tan ensalzada por su valor que la adversidad no ha podido destruir y por su fidelidad que el ejemplo no ha podido corromper. Y no ha sido por estupidez que estos han preferido otros ejercicios a los del espíritu. Ellos no ignoraban que en otras regiones hombres ociosos pasaban su vida disputando sobre el bien, sobre el vicio y sobre la virtud, y que orgullosos pensadores tributásense a sí mismo los más grandes elogios, confundiendo a los otros pueblos bajo el despreciable nombre de bárbaros, mas han considerado sus costumbres y aprendido a desdeñar sus doctrinas. ¿Olvidaré acaso que fue en el seno mismo de la Grecia, en donde se vio surgir esa ciudad tan célebre por su feliz ignorancia, cuanto por la sabiduría de sus leyes, república de semidioses, más bien que de hombres? Tanto así nos parecían sus virtudes superiores a la humanidad, oh Esparta, oprobio eterno de una vana doctrina, mientras que los vicios engendrados por las bellas artes introdujéronse en el tropel en Atenas. Mientras que un tirano reunía en ella, con tanto esmero, las obras del príncipe de los poetas, tú arrojabas de tus muros artes y artistas, ciencias y sabios. Los acontecimientos establecieron la siguiente diferencia. Atenas convirtióse en morada de la cortesanía y del buen gusto. Fue el país de los oradores y de los filósofos. La elegancia de los edificios correspondía a la del lenguaje. Se veía allí por doquiera el mármol y el lienzo animados por las manos de los maestros más hábiles. Y fue de allí de donde salieron esas obras sorprendentes, ejemplos a todas las edades corrompidas. El espectáculo de la ceremonia es menos brillante. Allí, decían los otros pueblos, nacen los hombres virtuosos, y el ambiente mismo del país parece inspirar la virtud. De esos habitantes solo nos queda el recuerdo de sus heroicas acciones. Más tales monumentos valdrían por ventura menos para nosotros que los mármoles curiosos que nos ha legado Atenas. Algunos sabios, es cierto, han resistido al impulso de la corriente general, y han escapado de caer en el vicio transportándose a la serena región de las musas. Mas llegamos al juicio que el primero y más infortunado de entre ellos hace de los sabios y artistas de su tiempo. He examinado, dice, a los poetas,
y los conceptúo como gentes cuyo talento se impone a ellos mismos y a los demás, que se les dan de sabios, que se les tiene por tales y que no son nada en lo absoluto. De los poetas, continúa Sócrates, he pasado a los artistas. Nadie desconocía más que yo las artes. Ninguno estaba más convencido de que los artistas poseían bellísimos secretos. Sin embargo, he observado que su condición no es mejor que la de los poetas, y que, tanto los unos como de los otros, están en caso análogo, porque los más hábiles, los que descuellan en su profesión, considerándose como los hombres más sabios, esta presunción ha oscurecido, de hecho, a mis ojos, su saber, de tal suerte que haciendo las veces de un oráculo, y preguntándome a mí mismo qué prefería ser, si lo que soy o lo que ellos son, sin saber lo que ellos han aprendido, o saber que no sé nada. Me he confesado a mí y a Dios. Quiero permanecer siendo lo que soy. No conocemos ni los sofistas, ni los poetas, ni los oradores, ni yo lo que es verdad, lo que es el bien, lo que es la belleza. Más hay entre nosotros esa diferencia, que, aunque estas gentes no saben nada, todos quieren saber algo, mientras que yo, si no sé nada, al menos no lo dudo. De suerte que toda esta superioridad de sabiduría que me ha sido acordada por el oráculo se reduce solamente a que estoy bien convencido de que ignoro lo que no sé. He allí, pues, el más sabio de los hombres, a juicio de los dioses, y el más erudito de los atenienses, en el sentir de la gracia eterna. Sócrates, haciendo el elogio de la ignorancia. ¿Creerse, acaso, que si resucitase entre nosotros, nuestros sabios y nuestros artistas, lo harían cambiar de opinión? No, señores, este hombre justo continuaría despreciando nuestras fútiles ciencias. ¿No sería él el que ayudaría a aumentar esa multitud de libros con que nos inundan de todas partes, dejando, como lo ha hecho por todo, precepto a sus discípulos y a nuestros nietos, el ejemplo y la memoria de su virtud? Es así como es bello instruir a los hombres. Sócrates había comenzado en Atenas, y el viejo Catón continuó en Roma, rebelándose violentamente contra esos griegos artificiosos y sutiles, que seducían la virtud y debilitaban el valor de sus conciudadanos. Pero las ciencias, las artes y la dialéctica prevalecieron aún. Roma se llenó de filósofos y oradores. Se descuidó la disciplina militar, se despreció la agricultura, se aceptaron sectas y se olvidó la patria. A los nombres sagrados de libertad, desinterés y obediencia a las leyes se sucedieron los nombres de Epicuro, de Zenón, de Arcesilas. Desde que los sabios han comenzado a aparecer entre nosotros, decían sus propios filósofos, las gentes de bien se han eclipsado. A ese entonces, los romanos habíanse contentado con practicar la virtud. Todo lo perdieron cuando comenzaron a estudiar. Oh Fabricio, ¿qué habrías pensado si por desgracia, vuelto la vida, hubieses contemplado la suntuosidad de esa Roma salvada por vuestro brazo y a la que vuestro nombre, respetable, había ilustrado más que todas sus conquistas? Dios mío, habrías dicho, ¿qué se han hecho esas chozas y esos hogares rústicos, moradas antes de la moderación y de la virtud? ¿Qué funesto esplendor ha sucedido a la simplicidad romana? ¿Qué es ese lenguaje extraño? ¿Qué esas maneras afeminadas? ¿Qué significan esas estatuas, esos cuadros, esos edificios, insensatos? ¿Qué habéis hecho? Vosotros dueños y señores de naciones, os habéis convertido en esclavos de esos mismos pueblos, frívolos que habéis conquistado. Os gobiernan retóricos, y habéis regado con vuestra sangre la Grecia y el Asia, solo para enriquecer arquitectos, pintores, estatuarios e histriones. Los despojos de Cartago son el botín de un flautista. Romanos apresurados a derribar esos anfiteatros. Romped esos mármoles, quemad esos cuadros, expulsad esos esclavos que os subyugan y cuyas funestas artes os corrompen. Que otros pueblos se ilustren con vanos conocimientos. El único talento digno de Roma es el de conquistar el mundo e implantar en él el reinado de la virtud. Cuando Cineas juzgó nuestro senado como una asamblea de reyes, no lo deslumbró ni una pompa vana ni una elegancia afectada. Ni tampoco escuchó esta frívola elocuencia, estudio y encanto de hombres futiles. ¿Qué vio entonces Cineas de majestuoso entre nosotros? Oh ciudadanos, contempló un espectáculo que no presentarán jamás ni vuestras riquezas ni todas vuestras artes. El espectáculo más bello que se haya jamás admirado bajo el astro rey, la asamblea de 200 hombres virtuosos dignos de dominar a Roma y de gobernar la tierra. Más salvemos la distancia de tiempo y de lugares y veamos lo que ha pasado en nuestras comarcas, ante nuestros propios ojos, o más bien evitemos pinturas odiosas que herirían nuestra delicadeza. Y ahorrémonos la pena de repetir las mismas cosas bajo nombres diferentes.
No ha sido en vano que he evocado los manes de Fabricio, y que he puesto en los labios de ese grande hombre lo que no hubiera podido poner en boca de Luis XII o Enrique IV. Entre nosotros es cierto que Sócrates no hubiera bebido la cícuta, que habría bebido en una copa más amarga. Aún la burla insultante y el desprecio 100 veces peor que la muerte. He allí, pues, como el lujo, la disociación y la esclavitud han sido en todo el tiempo el castigo impuesto a los orgullosos esfuerzos que hemos hecho por salir de la feliz ignorancia en que la sabiduría eterna nos había colocado. El espeso velo con que ella ha cubierto todas sus obras parecía advertirnos suficientemente que no nos había desestinado en vanas investigaciones. Mas, por ventura, ¿hemos sabido aprovechar alguna de esas lecciones o las hemos descuidado impunemente? Pueblos, sabed de una vez que la naturaleza ha querido preservarnos de la ciencia, de la misma manera que una madre arranca un arma peligrosa de las manos del hijo, que todos los secretos que se ocultan son otros tantos males contra los cuales os escuda, y que el trabajo que os cuenta instruirnos no es el más pequeño de sus beneficios. Los hombres son perversos, pero serían peores aun si hubiesen tenido la desgracia de nacer sabios. ¿Cuán brillantes son estas reflexiones para la humanidad? ¿Cuánto debe con ellas nuestro orgullo sufrir? ¿Qué? ¿La probidad será acaso hija de la ignorancia? ¿La ciencia y la virtud serán incompatibles? ¿Qué consecuencias no se sacarían de tales prejuicios? Mas, para conciliar esas contrariedades aparentes, no hay más que examinar de cerca la vanidad y la insignificancia de esos títulos orgullosos que nos deslumbras y que concedemos tan gratuitamente a los conocimientos humanos. Consideremos, pues, las ciencias y las artes en sí mismas. Veamos el resultado de su progreso, y no vacilemos más en convenir con todo aquello en que nuestros argumentos se encuentren de acuerdo con las inducciones históricas. Segunda parte. Según una antigua tradición pasada del Egipto a Grecia, un dios enemigo de la tranquilidad de los hombres fue el inventor de las ciencias. ¿Qué opinión debían tener de ellas los mismos egipcios cuya tierra fue su cuna? Ellos veían de cerca las fuentes de que les habían dado la vida. En efecto, ya sea que se consulten los anales del mundo o que se recurra a crónicas inciertas por medio de investigaciones filosóficas. No podrán contarse a los conocimientos humanos un origen que responda a la idea que de ellos se ha querido formar. La astronomía nació de la superstición, la elocuencia de la ambición, del odio, de la lisonja, de la mentira. La geometría de la avaricia, la física de una vana curiosidad. Todas, aun la moral misma, fue hija del orgullo humano. Las ciencias y las artes han sido, pues, engendradas por nuestros vicios, desventajas o conveniencias. Dudaríamos menos si hubiesen, por el contrario, sido el fruto de nuestras virtudes. El propósito fin que les ha dado vida demuestra muy a las claras la imperfección de su origen. ¿De qué nos servirían las artes sin el lujo que las sustenta, sin la injusticia de los hombres? ¿Cuál será el objeto de la jurisprudencia? ¿Qué sería la historia si no hubiese ni tiranos, ni guerras, ni conspiradores? ¿Qué valdría en una palabra pasar la vida en estériles contemplaciones, si cada cual consultando los deberes del hombre y las necesidades de la naturaleza, dedicase su tiempo solo a servir a la patria, a los desgraciados o a los enemigos? ¿Hemos sido acaso creados para morir atados a los bordes del abismo, donde la verdad se ha ocultado? Esta sola reflexión debería desanimar desde los primeros pasos a todo hombre que seriamente desease intuirse por medio del estudio de la filosofía. ¿Cuántos peligros, cuántas falsas vías se han seguido en la investigación de las ciencias? ¿Por cuántos errores 1000 veces más peligrosos? ¿Cuánto inútil es la verdad? No es preciso pasar para llegar a ella. La desventaja es visible, puesto que el error es susceptible de infinidad de combinaciones, en tanto que la verdad manifiéstase siempre de la misma manera, quien, por otra parte, la busca sinceramente, y, aunque con la mejor voluntad, por medio de que indicios o señales puede estarse seguro de reconocerla. En esta confusión de sentimientos diversos, ¿cuál será nuestro criterium para bien distinguirla? Y, lo que es más difícil aún, si por fortuna la encontrásemos al fin, ¿quién de nosotros sabría debidamente utilizarla? Si nuestras ciencias son vanas e inútiles al objeto que se proponen, son aún más peligrosas por los efectos que producen. Nacidas de la sociedad, nutren a su vez a esta y la pérdida irreparable del tiempo. Es el primer perjuicio que necesariamente causan a la sociedad.
En política, como en moral, es un gran mal no hacer el bien, y todo ciudadano inútil puede ser considerado como un hombre pernicioso. Respondedme, pues, filósofos ilustres, vosotros, por quienes conocemos las leyes, por las cuales los cuerpos se atraen en el espacio, cuáles son, en las revoluciones de los planetas, las relaciones de las áreas recorridas en tiempos iguales, qué curvas tienen puntos conjugados, puntos de inflexión y de dirección contraria. Cómo el hombre ve todo en Dios, cómo el alma y el cuerpo se corresponden sin comunicación, cual se corresponden los relojes, cuáles astros pueden ser habitados, qué insectos se reproducen de manera extraordinaria. Respondedme, digo, vosotros de quienes hemos recibido tantos conocimientos sublimes. Si nunca nos hubieses enseñado nada de estas cosas, seríamos menos numerosos, peor gobernados, menos temibles, menos florecientes o más perversos. Examinad, pues, de nuevo la importancia de vuestras producciones, y si los trabajos de los más esclarecidos de nuestros sabidos y de nuestros mejores ciudadanos nos repartan tan poca utilidad. Decidnos, ¿qué debemos pensar de esa multitud de escritores oscuros y de ociosos literatos que devoran inútilmente la sustancia del Estado? ¿Qué digo, ociosos? Pugliese a Dios que lo fuesen en efecto. Las costumbres serían más sanas y la sociedad más pacífica. Pero estos orgullosos y frívolos declamadores van por todas partes, armados de sus funestas paradojas, socavando los cimientos de la fe, debilitando la virtud y sonriendo desdeñosamente al escuchar las antiguas palabras de patria y religión. Consagran su talento y su filosofía a destruir y envilecer todo lo que hay de más sagrado entre los hombres. Y no es que en el fondo odien ni la virtud ni nuestros dogmas. No, son solo enemigos de la opinión pública, tanto que, para traerlos al pie de los altares, bastaría relegarlos entre los ateos. Oh furor de la distinción, ¿cuál es tu poder? El abuso del tiempo constituye un gran mal, pero otros peores siguen a las ciencias y a las artes. Tal es el lujo nacido, como ellas, de la sociedad y de la vanidad humana. Aquel rara vez deja de estar acompañado de ellas, y éstos no van jamás sin él. Sé que nuestra filosofía, fecunda siempre en máximas extravagantes, pretende contra la experiencia de todos los siglos, que el lujo hace la grandeza y esplendor de los estados. Pero aún después de haber olvidado la necesidad de leyes suntuarias, osará todavía negar que las buenas costumbres son esenciales para la conservación y duración de los imperios, y que el lujo es diametralmente opuesto a aquellas. Que el lujo sea señal inequívoca de riquezas, que sirva, si también se quiere, a multiplicarlas. ¿Qué conclusión se saca de paradoja semejante, propia y digna de nuestra época? ¿Y qué vendrá a ser la virtud, si será preciso enriquecerse a toda costa? Los antiguos políticos hablaban sin cesar de las costumbres y de la virtud. Los nuestros no hablan más que de comercio y de dinero. El uno os dirá que un hombre vale en tal lugar la cantidad que otro. Siguiendo este cálculo, encontrará países en donde un hombre no valga nada, y otros en donde valga menos que nada. Evalúan los hombres como se evalúa un rebaño de ganado. Según ellos, un hombre no representa al Estado más que lo que gasta en él. De suerte que si un sibarista valdría bien por 30 lacedemonios. Pero que se diga cuál de esas dos repúblicas, la de Esparta o la de Sibaris, fue subyugada por un puñado de campesinos, y cuál hizo temblar el Asia. La monarquía de Ciro fue conquistada con 30.000 hombres, por un príncipe más pobre que el más insignificante de los sátrapas de Persia, y los escitas de los pueblos, el más miserable, resistieron a los más poderosos monarcas del universo. Dos repúblicas famosas disputáronse el imperio del mundo. La una era muy rica, la otra no tenía nada, y, sin embargo, fue esta última la que destruyó la otra. El imperio romano, a su vez, después de haber absorbido todas las riquezas del universo, fue la presa de gentes que no sabían siquiera lo que eran. Los francos conquistaron los galos, y los sajones la Inglaterra, sin otros tesoros que su bravura y su pobreza. Una cuadrilla de montañeses cuya sola avidez se reducía a poseer unas cuantas pieles de carnero, después de haber domado la fierza austriaca, destruyó la opulenta y temible casa de Borgoña,
que hacía temblar los potentados de Europa. En fin, toda la potencia y sabiduría del heredero de Carlos V, sostenidas con todos los tesoros de las Indias, estrelláronse contra un puñado de pescadores de arenques. Que se dignen nuestros políticos suspender sus cálculos, que reflexionen sobre estos ejemplos, y que sepan que todo se adquiere con el dinero, exceptuando costumbres y ciudadanos. ¿De qué se trata? Pues, precisamente, en esta cuestión de lujo, de saber qué les reporta más a los imperios, si tener una existencia brillante y momentánea, o una virtuosa y duradera. Digo brillante más, ¿cuál es su esplendor? El gusto por el Fausto no se asocia en las almas con el de la honradez. No, no es posible que espíritus degradados por una multitud de trabajos y cuidados fútiles se eleven jamás a nada grande, y aun cuando tuviesen la fuerza, les faltaría el valor. Todo artista desea ser aplaudido. Los elogios de sus contemporáneos constituyen la parte más preciosa de su recompensa. Mas, ¿qué hará para obtenerlos, si tiene la desgracia de haber nacido en un pueblo y en una época en la cual los sabios a la moda han puesto a una juventud frívola en estado de dar el ejemplo? En donde los hombres han sacrificado su gusto a los tiranos de su libertad, en donde uno de los sexos, no atreviéndose a probar lo que es adecuado a la pusilanimidad del otro, deja sucumbir obras maestras de poesía dramática y rechaza prodigios de armonía. ¿Qué hará, señores? Hará descender su genio al nivel de su siglo y dará a luz con mayor gusto obras comunes que admiren durante su vida. Maravilla que no admirarán sino mucho tiempo después de su muerte. Decidnos, célebre Aronet, ¿cuántas veces habéis sacrificado bellezas varoniles y fuertes a nuestra falsa delicadeza? ¿Y cuántas el espíritu de galantería tan fértil en pequeñeces os ha proporcionado de grandes? Es así como la disolución de las costumbres, consecuencia necesaria del lujo, arrastra a su vez la corrupción del gusto. Que si por casualidad entre los hombres extraordinarios por su talento se encuentra uno que tenga firmeza de alma y que rehúse postrarse ante el genio de su siglo y de envilecerse por medio de producciones pueriles, desgraciado de él, morirá en la indigencia y en el olvido. Cuánto desearía que fuese un pronóstico el que hago y no la voz de la experiencia. Carlos, Pedro, ha llegado el momento en que ese pincel destinado a aumentar la majestad de nuestros templos con imágenes sublimes y santas caiga de vuestras manos, o que se prostituya embelleciendo con pinturas lascivas los cuadros de un vis a vis. Y tu rival de Praxtélites y de Fidias, tú, cuyo cincel hubieran empleado los antiguos para hacerse dioses capaces de excusar a nuestros ojos su idolatría, inimitable Piguel. Tu mano tendrá que resolverse a incluir el vientre de un magoto o tendrá que permanecer inactiva. No se puede reflexionar sobre las costumbres sin recordar con placer la imagen de la simplicidad de los primeros tiempos. Es una hermosa costa, adornada solo por las manos de la naturaleza, hacia la cual se vuelven sin cesar los ojos y de donde se siente pesar al alejarse. Cuando los hombres inocentes y virtuosos gustábales tener a los dioses por testigos de sus acciones, habitaban juntos las mismas chozas, mas muy en breve convertidos en malvados, cansáronse de tan incómodos espectadores, y los regalaron a templos magníficos, de donde al fin los arrojaron para instalarse ellos mismos, o al menos se dieron a la tarea de construir edificios que no se distinguían en nada de los templos consagrados a los dioses. Lo que sobrevino entonces fue el colmo de la depravación, pues los vicios jamás fueron llevados tan lejos como cuando se les vio, por decirlo así, sustentados a la entrada de los palacios de los grandes, sobre columnas de mármol y grabados sobre capiteles corintios. A medida que las comodidades de la vida se multiplican, que las artes se perfeccionan y que el lujo se extiende, el verdadero valor se enerva y las virtudes militares se desvanecen, siendo todo esto la obra de las ciencias y de las artes, que se ejercen a la sombra del gabinete. Cuando los godos asolaron la Grecia, todas las bibliotecas salváronse de ser quemadas, porque uno de ellos aconsejó que era preciso y conveniente dejar al enemigo todo aquello que tendiese a distraerlos del ejercicio militar y a divertirlos con ocupaciones inútiles y sedentarias.
Carlos VIII se vio dueño de la Toscana y del reino de Nápoles, sin haber casi hecho uso de la espada, y toda su corte atribuyó esta felicidad inesperada a que los príncipes y la nobleza de Italia se divertían más procurando hacerse ingeniosos y sabios que en ejercitarse para ser vigorosos y guerreros. En efecto, dice el hombre de recto juicio que cita estos dos rasgos. Todos los ejemplos nos enseñan que en esta policía marcial y en todas aquellas semejantes, el estudio de las ciencias tiene más bien a corromper y a afeminar el valor, que a sustentarlo y aguijonearlo. Los romanos han confesado que la virtud militar fue extinguiéndose entre ellos a medida que comenzaron a conocerse en cuadros, en grabados, en vasos de plata, y a medida que cultivaron las bellas artes. Y, como si esta nación famosa estuviese destinada a servir constantemente de ejemplo a los otros pueblos, la exaltación de los Medicis y el restablecimiento de las letras hicieron caer de golpe y tal vez para siempre esa reputación guerrera que la Italia parecía haber recobrado hace algunos siglos. Las antiguas repúblicas de la Grecia, con esa sabiduría que resplandecía en la mayoría de sus instituciones, prohibieron a sus ciudadanos todos los oficios sosegados y sedentarios, que, agobiando y corrompiendo el cuerpo, enervaron presto el vigor del alma. ¿Con qué interesa, en efecto, piénsase que pueden hacer frente al hambre, a la sed, a las fatigas, a los peligros y a la muerte? Hombres que la menor necesidad los abruma y el menor pesar los desanima. ¿Con qué valor soportarían los soldados trabajos excesivos a los cuales no están acostumbrados? ¿Con qué deseo emprenderían marchas forzadas bajo las órdenes de oficiales que no tienen la fuerza suficiente para viajar ni aun a caballo? Y no se objete como argumento el valor renombrado de todos esos guerreros modernos tan sabiamente disciplinados. Se me puede alabar su bravura en un día de batalla, pero no se me dice cómo pueden soportar los excesos del trabajo, ni cómo resistirían a los rigores de las estaciones y a la intemperie del aire. No se necesita más que un poco de sol o de nieve, solo basta que se les prive de algunas superfluidades para aniquilar y destruir en pocos días el mejor de nuestros ejércitos. Intrépidos guerreros, pasad por la pena de oír una vez la verdad, que no os es dicha a menudo. Sois valientes, lo sé, vosotros habríais triunfado con Aníbal en Cannes y en Tramiseno. César con vosotros habría pasado el Rubicón y esclavizado su país. Pero no es con vosotros que el primero había atravesado los Alpes y que el otro habría vencido vuestros antepasados. Los combates no deciden siempre el éxito en la guerra. Existe para los generales un arte superior al de ganar batallas. Tal hombre, por ejemplo, corre hacia la lucha con intrepidez, y no deja con todo de ser un mal oficial. Y tratándose del soldado mismo, algo más de fuerza y de vigor será acaso más necesario que ese derroche de bravura que no le preserva contra la muerte. ¿Y qué importa al Estado que sus tropas perezcan de fiebre y de frío o bajo el hierro enemigo? Si el cultivo de las ciencias es un obstáculo a las cualidades guerreras, lo es más aún a las cualidades morales, pues que desde nuestros primeros años una educación insensata embellece nuestro espíritu y corrompe nuestro juicio. Veo por todas partes inmensos establecimientos en donde se educa a la juventud mediante muchos gastos, para enseñar de todo, excepto sus deberes. Vuestros hijos ignorarán su propio idioma, pero se hablarán de otros que no están en uso en ninguna parte. Sabrán componer versos que apenas podrán comprender, sin saber distinguir el error de la verdad. Poseerán el arte de desfigurarlos a los ojos de los demás, con argumentos especiales. Pero esas palabras de magnanimidad, de equidad, de temperancia, de humanidad, de valor, no sabrán lo que significan. El dulce nombre de patria no herirá jamás sus oídos, y si oyen hablar de Dios, será no por temor, sino por miedo. Me gustaría lo mismo, decía un sabio, que mi discípulo hubiese pasado el tiempo en un juego de pelota, pues al menos habría ejercitado el cuerpo, y estaría en ello ágil. Sé que es preciso darles ocupación a los niños, y que la ociosidad es para ellos el peligro que más debe temerse. ¿Qué es preciso entonces que aprendan? Y allí, ciertamente, un bello tema, que aprendan lo que deben hacer cuando sean hombres, y no lo que deben olvidar.
Nuestros jardines están adornados con estatuas y nuestras galerías con cuadros. ¿Qué pensáis vosotros que representan estas obras maestras de arte, expuestas a la admiración pública? ¿Acaso los defensores de la patria, o esos hombres superiores aún que la han engrandecido con sus virtudes? No, son imágenes de todos los extravíos del corazón y de la razón sacados cuidadosamente de la antigua mitología y presentados prematuramente a la curiosidad de nuestros hijos, sin duda con el fin de que tengan ante sus ojos modelos de malas acciones antes de que sepan siquiera leer. ¿De dónde nacen todos esos abusos, si no es de la desigualdad funesta introducida entre los hombres, por la distinción del talento y el envilecimiento de las virtudes? He allí el efecto más evidente de todos nuestros estudios y la más peligrosa de todas sus consecuencias. No se busca hoy la probidad en el hombre, sino el talento, ni un libro por útil, sino por bien escrito. Prodíganse recompensas al talento, en tanto que la virtud permanece sin honores. Concédense premios 1000 por los bellos discursos, ninguno por las buenas acciones. Que se me diga, sin embargo, si la gloria, discernida al mejor de los discursos que están laureados en esta academia, es compatible al mérito de haber establecido la recompensa. El sabio no corre tras la fortuna, mas no es insensible a la gloria, y cuando la ve tan mal distribuida, su virtud, que un poco de emulación habría animado y hecho útil a la sociedad, languidice y extínganse en la miseria y en el olvido. Y allí lo que a la larga debe producir en todas partes la preferencia de talentos agradables a los útiles y los que la experiencia ha suficientemente comprobado desde la renovación de las ciencias y de las artes. Tenemos físicos, geómetras, químicos, astrónomos, poetas, músicos, pintores, pero no tenemos ciudadanos. O si acaso nos quedan aún dispersados por nuestros abandonados campos. Perecen allí, indigentes y despreciados. Tal es el estado a que son reducidos. Todos los sentimientos que obtienen de nosotros los que les dan el pan y la leche a nuestros hijos. Yo lo confieso, sin embargo, el mal no es tan grande como habría podido serlo. La perdición eterna, al colocar al lado de diversas plantas nocivas, simples, saludables, y en la substancia de muchos animales dañinos el remedio a sus heridas. Ha enseñado a los soberanos, que son sus ministros, a imitar su sabiduría, siguiendo su ejemplo del seno mismo de las ciencias y de las artes, fuentes de miles de desórdenes. Ese gran monarca, cuya gloria no era sino adquirir de edad en edad nuevos resplandores, ha establecido esas célebres sociedades cargadas a la vez que con el peligroso bagaje de los conocimientos humanos, con el del sagrado de la costumbre, por la atención que dedican a mantener en ellas toda la pureza y de exigirla en todos los miembros que reciben. Estas sabias instituciones, consolidadas por su augusto sucesor e imitadas por todos los reyes de Europa, servirán al menos de freno a los hombres de letra, que, aspirando todos al honor de ser admitidos en las academias, se vigilarán a sí mismos y tratarán de hacerse dignos de ello por medio de obras útiles y de costumbres irreprochables. Las de estas sociedades que mediante el premio con que honren el mérito literario hagan la selección de temas a propósito para reanimar el amor a la virtud en el corazón de los ciudadanos, mostrarán que por este amor reina entre ellas y darán a los pueblos ese placer tan raro como dulce de ver sociedades sabias dedicarse a derramar sobre el género humano no solamente luces agradables, sino también instrucciones saludables. Y no se me haga una objeción que no constituye para mí sino una nueva prueba. Tantos cuidados solo demuestran, y mucho, la necesidad de tenerlos, pues no se buscan remedios a males que no existen. ¿Por qué deben estos tener aún, a causa de su insuficiencia, el carácter de remedios ordinarios? Tantos establecimientos construidos al gusto de los sabios no tienen otro objeto que hacer más fácil la imposición de las ciencias y de inclinar los espíritus a su cultura. Parece, por las preocupaciones que se toman, que hubiera demasiados labradores, y que se teme carecer de filósofos. No quiero arriesgarme a hacer aquí una comparación entre la agricultura y la filosofía. No la tolerarían, y en consecuencia preguntaré solamente, ¿qué es la filosofía? ¿Qué contienen los escritos de los filósofos más conocidos? ¿Cuáles son las lecciones de esos amigos de la sabiduría?
Al oírlos, no se les tomaría por una turba de charlatanes, gritando cada uno por su lado en una plaza pública. Venid a mí, yo soy el único veraz. El uno pretende que no existe el cuerpo, y que todo es una imaginación. El otro, que no hay otra substancia que la materia, ni otro Dios que el mundo. Este afirma que no hay ni virtudes ni vicios, y que el bien y el mal no son sino quimeras. Aquel que los hombres son lobos, y que pueden devorarse sin ningún escrúpulo de conciencia. Oh grandes filósofos, ¿por qué no reserváis para vuestros amigos y vuestros hijos esas lecciones provechosas? Recibiríais muy pronto el premio, y no temeríamos nosotros encontrar en los nuestros alguno de vuestros sectarios. He allí los hombres maravillosos, que han merecido durante su vida la estimación de sus contemporáneos, y a quienes les ha reservado la inmortalidad después de su muerte. He allí las sabias máximas que hemos recibido de ellos, y que nosotros transmitimos de edad en edad a nuestros descendientes. El paganismo, entregado a todos los desvíos de la razón humana, ha dejado a la posteridad nada que pueda compararse a los vergonzosos monumentos que le ha asegurado la imprenta bajo el reinado del Evangelio. Los escritos impios de los Leucippos y de las Diágoras perecieron con ellos, pues no habían aún inventado el arte de eternizar las extravagancias del espíritu humano. Pero gracias a los caracteres tipográficos y al uso que de ellos hacemos, los dañinos extravíos de Homer y de Spinoza vivirán por siempre. Y célebres escritos, de los cuales la ignorancia y rusticidad de nuestros padres no habría sido capaz acompañar a la morada de nuestros descendientes, esas obras más peligrosas aún, de donde se exhala la corrupción de las costumbres de nuestro siglo, y transmitid juntos a los siglos venideros la historia fiel del progreso y de las ventajas de nuestras ciencias y de nuestras artes. Si ellos os leen, no dejaréis en su espíritu perplejidad alguna sobre el tema que en la actualidad tratamos, y a menos que sean más insensatos que nosotros, elevarán las manos al cielo, y dirán en su amargura: Dios Todopoderoso, tú que tienes en tus manos los espíritus, líbranos de las luces y de las funestas artes de nuestros padres, y otórganos de nuevo la ignorancia, la inocencia y la indigencia, únicos bienes que pueden hacer nuestra felicidad y los únicos meritorios ante ti. Si el progreso de las ciencias y de las artes no ha añadido nada a nuestra verdadera felicidad, si él ha corrompido nuestras costumbres y la corrupción de las costumbres ha llegado hasta herir la pureza del gusto, ¿qué pensaremos de esa turba de autores elementarios que han alejado del templo de las musas las dificultades que defendían su acceso, y que la naturaleza había allí esparcido como una prueba de las aptitudes de la que los ambicionaban saber? ¿Qué pensaremos de esos compiladores de obras que han indiscretamente roto la puerta de las ciencias e introducido en su santuario un populacho indigno de acercarse a él, cuando habría sido preferible que todos los que no pudieran ir lejos en la carrera de las letras fueran rechazados desde sus umbrales y obligados a dedicarse a artes útiles a la sociedad? El que será toda su vida un mal versificador, un geómetra subalterno, habría podido ser tal vez un gran fabricador de telas. Aquellos a quienes la naturaleza había destinado a ser profesores no han necesitado de maestros. Los Verulam, los Descartes y los Newton, esos preceptores del género humano, no los han tenido. ¿Y qué guías los hubieran conducido hasta donde su vasto genio los ha llevado? Profesores ordinarios no habría podido hacer otra cosa que obligar sus inteligencias ajustándolas a la estrecha capacidad de la de ellos. Los primeros obstáculos con que tropezaron sirviéndoles de aguijón a sus esfuerzos y enseñárosles a franquear el inmenso espacio que han recorrido. Si permitido es a ciertos hombres entregarse al estudio de las ciencias y de las artes, no es a otros que aquellos que se sientan con la fuerza suficiente para seguir sus huellas y sobrepujarlas. Es a ese reducido número a que corresponde elevar monumentos a la gloria del espíritu humano. Mas, si se quiere que nada traspase los límites de su genio, es preciso que nada tampoco traspase los límites de sus esperanzas. He allí la única voz de aliento que necesitan. El alma se acomoda incansablemente a los objetos que la ocupan, siendo las grandes ocasiones las que hacen los grandes hombres. El príncipe de la elocuencia fue cónsul de Roma, y el más grande tal vez de los filósofos, canciller de Inglaterra.
Puede creerse que si el uno no hubiese ocupado más que un asiento en alguna universidad y el otro no hubiese obtenido otra cosa que una módica pensión de academia, puede creerse, digo, que sus obras no revelasen sus estados, que los reyes no rehúsen, pues, admitir en sus consejos los hombres capaces de aconsejarlos bien, que renuncien a ese antiguo prejuicio inventado por el orgullo de los grandes, de que el arte de conducir los pueblos es más difícil que el de ilustrarlos, como si fuese más fácil obligarlos a hacer el bien voluntariamente y constreñirlos por la fuerza. Que los verdaderos sabios encuentran en el curso de su vida honorables asilos, que obtengan allí la sola recompensa digna de ellos, la de contribuir por su fama al bienestar de los pueblos, a quienes ha enseñado la sabiduría. Solamente entonces se verá lo que puede la virtud, la ciencia y la autoridad, animadas por una noble emulación y trabajando de consumo por la felicidad del género humano. Pero mientras que la autoridad permanezca aislada de un lado y las luces y la ciencia de otro, los sabios raramente concebirán cosas grandes, los príncipes más raramente aún las ejecutarán y los pueblos continuarán siendo viles, corrompidos y desgraciados. En cuanto a nosotros, hombres vulgares, a quienes el cielo no ha dotado de tan grandes talentos y a quienes no ha destinado a tanta gloria, permanezcamos en nuestra oscuridad. No corramos tras una reputación que se nos escaparía y que en el estado actual de cosas no nos representaría jamás lo que nos ha costado, aun cuando tuviésemos todos los títulos para obtenerla. ¿A qué buscar nuestra felicidad en la opinión de los otros si podemos encontrarla en nosotros mismos? Dejamos a otros el cuidado de instruir los pueblos en sus deberes y concentrémonos nosotros a cumplir bien a los nuestros. No tenemos necesidad de saber más. Oh virtud, ciencia sublime de almas ingenuas, es preciso tantas penas y tanto aparato para conocerte. Tus principios no están grabados en todos los corazones, y no basta acaso para aprender tus leyes, reencontrarse en sí mismo, y escuchar la voz de la conciencia en el silencio de las pasiones. He allí la verdadera filosofía. Contentémonos con ella, y sin envidiar la gloria de esos hombres célebres que se inmortalizan en la República de las Letras. Tratemos de colocar entre ellos y nosotros esa distinción gloriosa. Se notaba en otros tiempos entre dos grandes pueblos. El uno sabía bien decir, el otro bien hacer.